Hoy quiero hablar acerca de 4 elementos que encontramos nosotros en la Biblia y que representan nuestra experiencia de vida cristiana. Quiero hablar de un barco, quiero hablar de la tempestad, quiero hablar de un ancla y quiero hablar de un puerto anhelado. Así se llama la prédica de hoy, un puerto anhelado. Recuerden esos 4 elementos: el barco, la tempestad, el ancla y el puerto anhelado. Todos esos 4 elementos nosotros los vemos en la Biblia. Y hoy vamos a ver cómo pueden representar nuestra vida cristiana. Primero quiero hablar del barco. Según el diccionario, un barco es una construcción de diferentes materiales que flota y sirve como medio de transporte para protegerte y para llevarte a un destino. Fíjese usted que en la Biblia encontramos en Génesis capítulo 7, versículo 1, que Dios habló a un hombre llamado Noé y le dijo: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios quería salvar a Noé, quería salvar a su familia, y como quería salvarlos y sabía lo que se aproximaba, decide buscar un medio de protección, un arca, un barco, y le dijo: métanse ahí, porque a ustedes los he visto justos, te he visto a ti justo en esta tierra. Lo metió allí para protegerlo, para salvarlo. Y quiero que miremos Hechos 27:2. Quiero hablarle de 3 situaciones de barco. Está Noé en el Antiguo Testamento, está Pablo allí en Hechos 27, versículo 2. Dice: y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. En esta oportunidad está hablando Pablo que entran todos en un bote para ir hacia Roma. ¿Cuál era el propósito? El propósito era poder llegar allí a Roma y predicar el evangelio. Había un propósito de que él subiera a ese barco. Había un propósito de que Noé entrara al barco, un propósito de protección, un propósito de salvación. Había un propósito de que Pablo entrara en ese barco, un propósito de expandir la palabra, de salvación para muchos. Y mire esta otra oportunidad, Lucas 8:22. Aconteció un día que entró Jesús en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Así que usted ve, Noé entra en el arca con un propósito. Pablo entra en un barco con un propósito. Y Jesús y sus discípulos entran en una barca también con un propósito: pasemos al otro lado. Y si usted sigue estudiando la Biblia, ¿qué había al otro lado? Al otro lado había un hombre con una legión llena de demonios, un hombre lleno de demonios que necesitaba ser salvado, que necesitaba ser liberado. Entonces note usted que en todas estas 3 oportunidades hay un propósito. Cuando Dios tiene un propósito contigo, te mete allí en un barco. No lo estamos hablando literalmente, pero en un lugar de protección, de salvación, de propósito en nuestras vidas. Y dice, me gusta como dice ese versículo, le dijo: pasemos al otro lado del lago. Cuando Dios nos llama a nosotros, nos llama a pasar a otro lado. ¿Dónde estábamos nosotros antes de conocer a Cristo? Antes de que Cristo nos llamara, estábamos en la esclavitud. Y Jesús nos dice: te quiero llevar al otro lado, la libertad, al otro lado de la oscuridad,
a la luz. La Biblia dice que estábamos en tinieblas y Dios nos trasladó a su luz admirable. Al otro lado de la enfermedad, a la sanidad. Al otro lado de la culpabilidad, el perdón. Al otro lado de la escasez, la abundancia. Así que ese barco representaba para estas tres personas, para estos tres grupos, salvación. La Biblia dice que nosotros estamos en un arca de salvación que tiene nombre. Dice Hechos 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, en Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuántos estamos en Cristo? Estamos en Cristo. La Biblia dice: en ningún otro hay salvación. No se trata de una religión, de estar en una iglesia, de estar en una religión. Se trata de estar en Jesús. Y una vez que Jesús te llama y te mete en esa arca, en su presencia, para pasar al otro lado, Dios tiene un propósito contigo. Nuestra meta en este barco de salvación que se llama Cristo es, primero, que permanezcamos en el arca. Noé tenía que permanecer en el arca para ser salvo. Pablo tenía que permanecer en el arca para llegar a Roma. Jesús y sus discípulos tenían que permanecer en el arca para llegar al otro lado. Tú y yo necesitamos permanecer en Cristo. El propósito, pasar al otro lado, y otro de los propósitos cuando uno está en un barco es que no se meta el agua. Porque ¿qué pasa en un barco que se mete el agua? Si se mete el agua, se va a hundir. La Biblia dice que nosotros estamos en el mundo, pero que no somos de este mundo. Grabémonos eso. Levante su mano y diga conmigo: estoy en el mundo, pero no soy de este mundo. Estamos de paso. Vamos al otro lado. Vamos a la presencia de Dios. ¿Cuántos creen eso? Y el propósito es de que mientras que tú y yo caminamos por este mundo, las aguas del mundo no se metan en nuestra vida. Porque si el mundo se mete en nuestra vida, nos vamos a ahogar, nos vamos a hundir. Estamos aquí y estamos llenos de cosas. Tú prendes la televisión, tú escuchas lo que escuchamos, vas al cine y tú ves cómo estamos, cómo están las cosas, lo que estamos viviendo. Y el propósito es que tú estés metido en el barco de salvación en Cristo, llegues al otro lado y que no permitas que las aguas del mundo se entren en tu vida. La Biblia dice que nos convirtamos, que ellos se conviertan a nosotros, pero que nosotros no nos convirtamos a ellos. ¿Dice eso la Biblia o no? O sea, que tú y yo pasemos por las aguas de este mundo sin que esas aguas entren. Sus principios, sus prácticas, sus filosofías, sus diseños no pueden entrar en nosotros. El cristiano no se puede acomodar a este mundo, porque no somos de este mundo, vamos de paso. Entonces ahí está el barco. El barco es un lugar de protección. El barco es un lugar que te transporta a otro lugar. Y tú necesitas permanecer en el arco, que no entre el agua, y llegar al otro lado. ¿Cuántos vamos bien hasta ahí? Ese es el barco. Entendemos que el barco de nosotros representa a Jesús. Jesús dijo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, en Cristo, solamente en Jesús. La Biblia dice, o por ahí dice la gente: todos los caminos conducen a Roma, de pronto a Roma, pero al cielo solamente hay uno y se llama Jesús. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero fíjense que yo le estoy hablando Noé en un barco, Pablo en un barco, Jesús y sus discípulos en un barco. Y después de que ellos están ahí, se levanta el segundo elemento, la tempestad. Miremos lo que dice Génesis 7, 10 al 18. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Se levantó un diluvio. ¿Cuándo? Cuando ellos estaban
en la barca. Dice la Biblia en el versículo 18: y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Entonces están en el barco y se levanta un diluvio. Miremos a Pablo, Hechos 27:18. Pablo emprende el viaje hacia un propósito de Dios en Roma, pero estando en la barca, dice, pero fueron combatidos por una furiosa tempestad. ¿Cómo era la tempestad? Furiosa. Y al día siguiente empezaron a lijar, a tirar las cosas del barco. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojábamos los aparejos de la nave. Versículo 20: y no aparecía ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Que habían perdido la esperanza. Porque ese es el propósito de la tormenta: afligirte, quitarte la esperanza. Pero note que Noé está en el barco, se levanta el diluvio. Note que Pablo está en el barco, se levanta la tempestad. Y notemos que los discípulos con Jesús, donde tenían un propósito también de salvación y liberación. Lucas 8:23: pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban, se empezaba a meter el agua, y dice, y peligraban. ¿No le parece a usted que esos tres elementos tienen las mismas situaciones? Un barco, un propósito, protección para todos. Pero mientras que están en el propósito, mientras que están en la misión, mientras que están navegando por las aguas, mientras que van hacia otro lado, se levanta la tempestad, se levanta el diluvio, se levanta una furiosa tempestad y se levanta una tempestad de viento. Todos lo mismo, una tempestad. El diccionario dice que una tempestad se refiere a fenómenos atmosféricos violentos, ojo, violentos, que en la superficie de la tierra están asociados a lluvia, a hielo, a granizo, a electricidad, a nieve o a vientos fuertes. En este caso eran vientos contrarios, vientos contrarios. Y todo esto representa lo que todos nosotros pasamos en la vida. La Biblia, hay algunas personas que predican diciendo: ven a Jesús, súbete a Jesús y se acabarán todos tus problemas. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Eso es una vil mentira. Porque el mismo Jesucristo dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicción. O sea, la tempestad se va a levantar en algún momento. Estamos en el arca de salvación, estamos en Cristo, estamos en el propósito de Dios, estamos protegidos en su mano. Dios quiere llevarnos al otro lado, pero sabemos que en cualquier momento de nuestra vida vamos a tener que experimentar la tempestad, vientos contrarios, dificultades, problemas, situaciones. Cuando menos los esperamos. Un día yo me acosté y por la mañana me levanté con un dolor terrible que me tiró al piso a llorar. Yo no planeaba eso. ¿Quién planea un dolor? Y se vino, y después vinieron días muy difíciles. En un hospital, dormidos en el piso, acostados en un piso, que no te atienden, que una cirugía, que dolores violentos. Son cosas que cuando menos piensas llegan a tu vida, tú no las estás esperando. Todos nosotros hemos tenido situaciones que no estamos. Un día tú estás bien y al otro día te quedaste sin trabajo. Un día tú estás bien y al otro día se dañó el carro, se dañó la moto. Tú estás bien, pero algo sucede.
Algo sucede con un hijo, un problema, tempestad, cuando menos piensas se levantan los vientos contrarios. Y lo que buscan las tempestades en la vida es destruir nuestro viaje, desviarnos. De hecho, si tú estudias el viaje de Pablo, te das cuenta que esos vientos empezaron a soplar y empezaron a llevarlos hacia otro lugar. O sea, las tempestades en la vida tratan de desenfocarnos, de desviarnos, de quitarnos la fuerza, de quitarnos el aliento, de, como hizo con Pablo, de robarnos la esperanza, de ponernos en peligros y de muchas veces querer sacarnos de la barca. Escuche, uno de los propósitos de la tempestad es que tú te salgas del barco, que tú te salgas de la barca. De hecho, cuando leemos en Hechos 27 el viaje de Pablo en ese barco, dice en el versículo 30: entonces los marineros procuraron ¿qué dice ahí? Huir de la nave, huir del barco. Porque cuando viene la tempestad, tú quieres sacar la maleta, tú quieres irte. Viene la tempestad y tú quieres dejar tirado el matrimonio. Viene la tempestad y tú quieres dejar tirado el negocio. Viene la tempestad y tú quieres irte de la iglesia. Viene la tempestad y tú quieres apartarte de Dios. Quieres salirte de la barca. Dice, ellos procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían lanzar las anclas de proa. Ellos querían ponerse a salvo saliendo del barco. Y Pablo los llama y le dice: señores, versículo siguiente, Pablo le dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. O sea, la única manera en que tú puedas salvarte es que tú permanezcas en la nave. ¿Cómo es? Permanece en la nave. No salgas huyendo cuando vengan los problemas. Permanece en la nave. Si ustedes no permanecen en la nave, no vamos a salvarnos. ¿Qué pasaba si Noé se aburría de estar en el arca y se salía? Se iba a morir. Pablo con sus soldados no podían. Los discípulos, ¿será que podían salvarse si salían de la barca? Es más, pensemos en esto. Pedro intentó salir de una barca, ¿cierto? Y aparentemente eso lo vemos como un paso buenísimo de fe. Ahora, Dios no le dijo que se bajara, él mismo tuvo esa iniciativa. Señor, manda que yo salga. Pero ¿qué le pasó cuando se salió de la barca? Empezó a hundirse. Porque, escúcheme, para uno estar protegido necesita estar en la barca. Tú no te salgas de Cristo, no te salgas de la fe, no te salgas del propósito de Dios. Que porque se levantó la tormenta, muchas personas en la Biblia, tú te encuentras que en algún momento cuando vino la tempestad se quisieron salir del bote. Noemí y su familia, cuando vino la hambruna, se quisieron salir y les fue mal. Jonás quiso salirse del propósito de Dios, le fue mal. No te salgas de la barca. El barco es protección, es propósito. La tempestad es todos los problemas, todas las dificultades que vienen para desesperanzarnos, para robarnos la fuerza, para desenfocarnos, para hacernos huir, para hacernos retroceder, para querer salir del barco. Pero el Señor dice: permanezcan en el barco. Cuando ellos están en esta situación, en Lucas 8:24, vinieron a Jesús y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza, calma. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Cómo es? ¿Dónde está vuestra fe? Muchachos, en medio de la tempestad, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de las cosas que se levantan en tu vida, en medio de la tempestad, Dios viene a tu barco
y te dice: ¿dónde está tu fe? ¿Sabes por qué te está preguntando el Señor? Por el ancla. Diga conmigo: el ancla. El ancla. Recuerde que vamos a hablar de 4 elementos: el barco, la tempestad, el ancla y el puerto anhelado. Ya hablamos del barco, ya sabemos que representa el propósito y la salvación de Dios. Ya hablamos de la tempestad, que viene para apartarnos, alejarnos, desesperanzarnos y sacarnos del bote. Pero hablemos del ancla. El ancla, según el diccionario dice, es un elemento muy pesado que se fija a una cadena y que se arroja al agua desde una embarcación para que entierre en el fondo y así el barco no se mueva. El ancla, de este modo, dice aquí la definición, permite que la nave, que el barco permanezca quieto a pesar de las corrientes. Afirma el barco, hace que no se vaya para otro lado, que no se desvíe, que no vaya a la deriva, que esté firme en medio de la corriente. Y fíjese usted que en Hebreos capítulo 6 la Biblia nos habla del ancla del cristiano, el ancla. Miremoslo. Hebreos 6 versículo 13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa, grabes esa palabra, promesa, promesa, promesa. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar, diga conmigo jurar, escuche, grabes esas 2 palabras: promesa, juramento. Promesa, juramento. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, Dios hizo una promesa y un juramento. ¿Y cuál era la promesa y el juramento? Diciendo, escuche la promesa y el juramento: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Eso se lo dijo a Abraham: de cierto te bendeciré. Ojo, seguro que te bendeciré y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Versículo 16: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Es decir, cuando alguien no le cree a usted, usted dice: vea, se lo juro, ¿cierto? Y ese se lo juro quiere decir: así es. Eso es lo que dice la Biblia, que el hombre, para terminar toda controversia, hace un juramento para confirmar que algo es real. Y como Dios le prometió algo a Abraham y le dijo: pero para que usted crea, no solamente se lo voy a prometer, se lo juro. Y como no tengo nadie más grande para jurar, porque uno jura por quien, se lo juro por mi mamá, se lo juro por mi papá, se lo juro por Dios, aunque eso es prohibido en la Biblia. Pero ¿por quién jura Dios? Dios dijo: se lo juro por mí mismo, que los voy a bendecir y lo voy a multiplicar grandemente a Abraham. Escuche. Y dice, versículo 17: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente, ¿a quién? ¿A quién? A los herederos de la promesa, no a Abraham. ¿A quién? Ay, no sé si usted la coja. A los herederos de la promesa. Y según la Biblia, si usted ha estudiado la Biblia, ¿quiénes son los herederos de la promesa? Nosotros. Eso es lo que dice la Biblia, que somos herederos de la promesa de Abraham. Mostrar, o sea, que Dios estaba haciendo un juramento y una promesa para que nosotros, los herederos, creyéramos en eso. Dice: queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. O sea, somos herederos de que Dios nos va a bendecir con abundancia y nos va a multiplicar grandemente. ¿Cuántos creen? La inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por 2 cosas inmutables, 2 cosas. ¿Cuáles 2 cosas? Una promesa
y un juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Levante su mano y diga conmigo: es imposible que Dios mienta en una promesa y en un juramento. Es imposible. Dice, ojo, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos. ¿Qué significa asirnos? Para agarrarnos de la esperanza. Ojo, agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Esa es el ancla, la esperanza que nos hemos agarrado, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Es decir, estamos en un bote, estamos navegando por este mundo. Nuestra meta es llegar al otro lado. Estamos en el lugar del propósito y de las promesas de Dios. Pero se van a levantar las tormentas en cualquier momento de la vida. Y en medio de las tormentas, tú y yo necesitamos el ancla. Y el ancla es la esperanza y la fe y la confianza que tú y yo tenemos en las promesas de Dios. Que por más fuerte que soplen los vientos, que por más escasez que nosotros veamos, que por más situaciones que vengan contra nosotros, tú y yo tenemos un ancla que no nos deja desviar, que no nos deja voltear, que no nos mantiene firme. Las promesas de Dios, la esperanza en las promesas de Dios. Que Él ha dicho: no temas porque yo estoy contigo. Que Él ha dicho: yo soy tu pastor y nada te faltará. Que Él ha dicho: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Que Él ha dicho: mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Que Él ha dicho: por las llagas de Jesús hemos sido curados. ¿Cuántos ven las promesas de Dios? Entonces, la única manera de que tú y yo podamos permanecer firmes en este bote de la salvación en Cristo, a pesar de las tormentas, de los vientos contrarios, de la furia, de la inclemencia de las circunstancias, es que tú y yo tengamos el ancla, la esperanza, la fe y la confianza en las promesas, en el juramento que ha dicho Dios, que dice: te bendeciré con abundancia, te bendeciré, yo estaré contigo. ¿Cuántos dicen amén? Así que vemos en la Biblia el barco. Vemos a Noé, vemos a Pablo, vemos a los discípulos, todos en un barco. Vemos en la Biblia la tormenta, vemos el diluvio, la tormenta de Pablo, la tormenta de los discípulos. Hablamos sobre lo que les preguntó Jesús a los discípulos cuando se estaban ahogando en la tempestad. Y la fe, y el ancla, ¿dónde está su ancla? ¿Dónde está su esperanza? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su confianza? Es en los problemas donde nosotros nos damos cuenta de dónde está nuestra confianza. Porque es que ahí es donde empezamos a buscar ayuda en los lugares donde no debemos buscarla. Ahí es donde muchas veces nos damos cuenta que nuestra confianza está puesta en un familiar en Estados Unidos, o en el pastor, ni siquiera en el pastor, o en un hombre, o en un familiar, o en unos ahorros que yo tengo. Dios tiene que llevarte a situaciones donde tú empieces a depender solamente de Él y tu esperanza, tu ancla esté puesta en las promesas de Dios. Amén. Y por último, quiero hablar del puerto anhelado. El puerto anhelado. Según el diccionario, un puerto es un lugar resguardado del viento a la orilla del mar o de un río,
donde los barcos pueden detenerse y permanecer seguros. Es un lugar de llegada. Es un lugar que representa la meta. Es un lugar donde está el hogar, donde está la familia, donde está el descanso, donde está la recompensa. El puerto anhelado. Pongámonos en la situación, bueno, nosotros, puede que haya personas aquí que jamás han montado en un barco, pero pongámonos en la situación de un marinero, de una persona que pasa meses, días, algunos hasta años, subido en un barco, que su esperanza es que llegar al puerto, llegar a la casa, llegar al hogar, llegar a la tierra, llegar donde está su meta, su familia. Y la Biblia nos habla de ese otro lado, el lugar de la promesa de Dios, el lugar del descanso, el lugar de llegada. Salmo 107, esto es un hermoso salmo, se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice: hubo quienes salieron a cruzar el mar en barcos. Aquí estamos todos, estamos en el mar de la vida, cruzando con la esperanza de llegar al otro lado. Se fueron a atravesar el océano para comerciar y vieron las obras que hace el Señor, sus maravillas en alta mar. ¿Cuántos han visto las maravillas de Dios en esta vida? Si no las has visto, las verás. Cuando uno va al mar, yo me acuerdo cuando estuvimos con mi esposa por primera vez montados en un barco, y mi esposa decía: wow, qué belleza, qué hermosura, porque uno ve las maravillas de Dios. Y en medio de la vida, y a pesar de que hayan tormentas, también vemos las bendiciones de Dios. Vemos momentos de bendición, momentos lindos. Y aquí dice que los que estaban atravesando en un barco el mar vieron las obras que hace el Señor. Pero ojo, versículo 25: Dios dio la orden y se desató una tormenta, y las olas se hicieron cada vez más grandes. Ahora pregunta: ¿quién mandó la tormenta? Según ese versículo, ¿el diablo? Porque siempre decimos el diablo, pero ahí que dice: Dios dio la orden y se desató la tormenta, y las olas se hicieron cada vez más grandes. O sea que hay tormentas que Dios permite en nuestras vidas, con un propósito de que nos agarremos al ancla, de que podamos confiar, de mirar de qué estamos hechos, qué hay en nosotros. La Biblia dice que Dios, en Deuteronomio capítulo 8 versículo 2, dice que Dios pasó a su pueblo por el desierto y lo probó para saber qué había en su corazón. Así que algunas veces Dios permite que se levanten la tempestad, y eso es lo que está diciendo la Biblia. Dios dio la orden, se desató una tormenta, las olas se hicieron cada vez más grandes, y uno decía: Señor, ¿cuándo va a parar esto? Pero en vez de las olas ponerse más pequeñas, parece que cada vez las olas se hacían más grandes. Fueron levantados hasta el cielo en esa tempestad y arrojados a lo profundo del mar, y se marearon y vomitaron mucho. Wow, mira, aquí está hablando de una tormenta tremenda, ¿no? Pongámonos en ese barco, tú y yo, para arriba, para abajo, nos mareamos, vomitamos. Pero en medio de la dificultad, dice versículo 27, resbalaban y caían como si estuvieran borrachos, y de nada les servía su habilidad de navegantes. Porque algunas veces nosotros pensamos, en medio de las situaciones y en medio de nuestra vida, que somos muy capaces, que nosotros tenemos mucha inteligencia. Yo soy capaz, todo lo puedo.
Y resulta que se levantan tormentas donde tú y yo nos damos cuenta que a pesar de todos nuestros conocimientos, toda nuestra sabiduría, toda nuestra inteligencia, todo nuestro dinero, todas nuestras capacidades, nuestra habilidad no servía para nada. Hay situaciones en la vida que nos tienen que demostrar que necesitamos a Dios, que no podemos solo, que sin Él no somos nada y que separados de Dios nada podemos hacer. Entonces, cuando nos damos cuenta de que no sirve ni siquiera nuestra habilidad, versículo 28, entonces en su angustia pidieron ayuda al Señor. ¿Qué hay que hacer en medio de la tormenta? Cuando ya no hemos sido capaces, cuando nos dimos cuenta, hemos vomitado, nos hemos mareado, hemos subido, hemos bajado y no ha pasado nada, no hemos podido controlar el arca. En nuestra angustia pidamos ayuda al Señor. Dice, pidieron ayuda al Señor y Él los libró de sus dificultades. ¿Cuántos creen eso que estamos leyendo? Levante su mano y dile: Señor, ayúdame y líbrame de mis dificultades. Y en el versículo 30 dice, escuche que aquí es donde yo quiero llegar. Versículo 29. Dios cambió la tempestad en brisa, calmó las olas. O sea que Dios tiene la capacidad de calmar nuestra tempestad. Amén. Cuando uno pasa por la enfermedad, uno wow, pero uno después de que está sano dice wow, ¿verdad? Descansa. O cuando uno tiene una deuda grande, pero cuando llega la provisión y uno paga, ¿cierto? Y Dios es el que tiene la capacidad de calmar la tempestad en brisa, de calmar las olas. Y dice el versículo siguiente: se alegraron ante esa calma y Dios los llevó al puerto anhelado. Wow. Dios los llevó al puerto anhelado. En otra versión dice, y Dios los guió al puerto deseado o al puerto que deseaban. Es decir, que no importa la corriente, la tempestad, lo que venga, lo que viene. Hemos pasado un año tremendo con muchos desafíos, una pandemia, cosas que no se veían, que ninguno de nosotros había experimentado. Pero y quién sabe qué cosas más vendrán sobre la tierra. Pero la esperanza que tú y yo tenemos es que no importa lo que pase, finalmente Dios nos va a llevar al puerto anhelado. Al puerto anhelado. Cierre sus ojos, levante sus manos. Imagínese usted llegando a ese puerto anhelado, a esos sueños que Dios ha puesto en su vida, a ese anhelo que Él ha puesto en su corazón, a ese propósito que Él tiene con usted, a esa tierra prometida donde fluye leche y miel, a la presencia de Dios. ¿Cuántos lo pueden ver? Dios dice que Él nos llevará al puerto anhelado. ¿Sabes que la Biblia dice, hay un versículo que a mí me gusta mucho, que dice que dice la Biblia que nuestro suspiro no le es a Dios oculto? ¿Cuántos han leído eso? O sea que Dios conoce esto. Cuando nosotros hacemos cuando hemos suspirado por algo. ¿Cuántos han suspirado por algo? Yo un día suspiré por mi esposa así, y Dios me llevó al puerto anhelado. Mi esposa se pone contenta, pero sabe que es verdad. ¿Por qué estás suspirando? ¿Cuál es que tú cierras los ojos y dices,
Wow. Dice la Biblia, Dios los llevó al puerto anhelado. Al puerto anhelado. Dios nos va a llevar al puerto anhelado. Después de la tempestad viene la calma. Lo importante es que tú y yo no nos salgamos del barco, nos aferremos al ancla, permanezcamos en Dios, creamos, pidamos ayuda en medio de nuestra tempestad y tengamos la seguridad de que Él nos va a llevar al puerto anhelado. ¿Cuántos están viendo su puerto anhelado? Vamos a ver, en medio del coronavirus, pandemia, no dejemos de ver nuestro puerto anhelado. Vamos a llegar, tú vas a llegar. Y no es por tu esfuerzo, no es por tu capacidad. Dice, Dios los llevó. Es Dios el que, cuando tú y yo lleguemos allí, vamos a decir, Dios me trajo aquí. Dios me trajo aquí. Y estoy hablando de cosas aquí en la tierra, y estoy hablando cuando lleguemos a la presencia del Señor. Cuando el Señor diga, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, el puerto anhelado. Amén. Dios nos va a llevar al puerto anhelado, porque pensemos en esto. Noé estuvo en el barco, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto? No, mucho más que eso. 40 días duró el diluvio, 150 días, mientras que las aguas... Cuando vimos la prédica nos dimos cuenta que pasó prácticamente un año encerrado. ¿Cuánto llevamos de pandemia? Todavía falta, ¿cierto? Para el año. Mucho tiempo encerrado con animales, oliendo maluco, no viendo el sol, no viendo la luna, o sea, pero de allá salió, llegó al puerto anhelado. Pablo, con muchas dificultades, con la gente queriendo escapar del barco, tirando las cosas personales, la nave casi destruida, léase todo Hechos 27, pero llegaron a Roma. Y los discípulos con Jesús, viendo la tempestad, gritando, llorando, asustados, peligrando, pero llegaron al otro lado y el endemoniado fue libre. O sea, llegaron al puerto anhelado, porque vamos a llegar al puerto anhelado. ¿Cuántos confían en eso? Aquí es así que no se olvide de estas 4 cosas: el barco, la salvación y el propósito de Dios. Ahí estamos. La tempestad, ¿la has vivido? ¿La estás viviendo? ¿O en algún momento la vivirás? La tempestad va a llegar o ha llegado. El ancla, no la sueltes, aférrate a las promesas, al juramento de Dios. Y el puerto anhelado, no lo pierdas de vista, porque Dios te llevará al puerto anhelado. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén y amén. Denle un aplauso fuerte, fuerte al Señor. Póngase de pie, por favor. Qué lindo que es Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos han recibido la palabra del Señor? Si usted recibió algo, levante sus manos y dígale: gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el arca de salvación, por Jesús. En ningún otro hay salvación. No hay otro lugar que te ofrezca seguridad, salvación como Jesús. Ven a Jesús. Entrégale tu vida a Cristo. Métete en el arca de salvación. La tempestad que estás viviendo es temporal. Se han levantado los vientos, pero yo te digo en el nombre del Señor: no temas, no te dejes desviar y no te bajes del barco. Permanece en Cristo. Yo te digo hoy por la palabra: agarra el ancla, tírala hacia adelante
Aférrate a las promesas de Dios en medio de tu desierto, de tu enfermedad, de tu escasez, de tus preguntas, de tus cuestionamientos. De este tiempo, agárrate al ancla y mira hacia el puerto anhelado. Suspira, porque hay un Dios que conoce tus suspiros, que dice: tus suspiros no son ocultos. No pierdas de vista el puerto anhelado, porque llegarás. Así las circunstancias y los vientos digan que es imposible, que no puedes, que el enemigo susurre, combata, se levante. Llegaremos al puerto anhelado. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy pedimos auxilio en medio de la tormenta. Y tu palabra dice que tú te levantas y calmas la tempestad en paz. Y cuando veamos esa paz, dice, entonces se alegrarán y el Señor los llevará al puerto anhelado. Gracias, Señor, porque veremos ese puerto anhelado. Cada persona que aquí ha visto un puerto anhelado, sus hijos adelante, sus hijos saliendo del vicio, sus hijos profesionales, su casa, su ministerio, su propósito, ese puerto anhelado, y sobre todo la salvación, llegar a tu presencia. Señor, gracias por ese puerto anhelado. Hoy levantamos nuestras manos y confiamos en ti, y te damos toda la honra y toda la gloria, porque tú nos llevarás, tú nos estás guiando a ese puerto anhelado, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor.